¿Usted es un ganador? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Muchas gracias por la invitación. No, Buenas noches. Es muy interesante lo que usted dice, Rita, por varios puntos. Primero voy a decir quién es Rita Pérez. Voy a hacer una introducción de un extenso y frondoso currículum, pero lo voy a resumir. Es profesora de nivel inicial, profesión que ha ejercido intensamente tanto en el ámbito público como en el privado, convencida de que la etapa más importante en la educación son los primeros años porque es formativa, a diferencia de los años siguientes que se va deviniendo paulatinamente más informativa. Es lo que dice ella. Ha incluido en su formación la educación sexual. Claro, es educadora sexual. Por considerar que la energía sexual, entendida en su aspecto más amplio como soporte esencial de la personalidad, debe ser comprendida y dirigida lo antes posible. Pero aquí me detengo. Ha hecho este libro que se llama Emociones dibujadas. Acá, por favor, de forma tan amable, director. Emociones dibujadas. ¿Cómo detectar el abuso, que tanto estamos hablando en estos días, en los niños a través del dibujo? ¿Cómo a través del dibujo? Sí, es lo que te voy a contar. Por ejemplo, para arrancar, un poquito, disculpen, es vivo. Este dibujo, hecho por una niña de nombre Ariadna, hay 10 millones de Ariadna, dibujó esto. ¿Cómo hizo para detectarlo Rita? A tal punto que denunció al papá, o al papá de Ariadna, y terminó preso. Sí, sí. Es decir, la idea es decodificar los dibujos de los niños. ¿Cómo nace esto? Claro, Rita? en realidad, a través de mi trayectoria, siempre las profesoras de nivel inicial recibimos estos tipos de dibujitos, cierto que son de alguna manera regalitos, y cuando le pedimos a los chiquitos que hagan un dibujo libre, cierto, ellos dibujan, se expresan. Por eso esto es muy importante decirle a todas las profesoras de nivel inicial que a la hora de dibujar se le brinde, ¿no es cierto?, una gama de posibilidades, de materiales, de colores, para que los niños libremente puedan acceder a todo esto, ¿no es cierto? Usted hace. Esto lo hago yo. Entrega colores. Entrego colores, Colores, todos los colores. O sea, la idea es que el pequeño pueda utilizar toda la gama de colores posibles. Pero ¿qué pasa? Se nos puede plantear, ¿no es cierto?, la situación de que trabajamos a lo mejor en una escuela rural, urbano marginal, que es muy pobre, y de repente tenemos el color rojo y el color negro. Entonces, si el chiquito dibuja con el color rojo o el color negro, esto no me estaría dando, ¿no es cierto?, un diagnóstico acertado, porque serían colores que indicarían violencia. Pero si no tiene otra posibilidad el pequeño, obviamente que va a dibujar con esos colores. Rita, perdónenme para sumar un punto, para sumarnos todos. Nosotros aprender lo que usted nos está diciendo y sumar a la muchísima gente que está del otro lado, que son papás, docentes, hijos, abuelos, nietos y hasta chicos que están mirando la televisión. Entonces, yo abro este libro, veo un dibujo, no entiendo nada. ¿Usted cómo ha tenido que descifrar? ¿Qué ha tenido que aprender para poder decodificar todo esto? A ver, en realidad en la facultad en psicología evolutiva, todas las docentes, específicamente profesoras de nivel inicial, hemos ya estudiado esto. Entonces yo quise rescatar un poquitito y darle un lugar preponderante al dibujo. O sea, nosotros sabemos dentro de la escala evolutiva del ser humano que los pequeños empiezan con sus trazos que realmente a veces nosotros decimos es un garabato. Sí, exactamente, es un garabato sin control. Luego viene la etapa del garabato con control, después viene la etapa del hombre célula o monigote, y terminamos con la etapa preesquemática y la etapa esquemática propiamente dicha, que es a partir de los 5 años. Estos dibujitos, podríamos decir que todo lo que dibuja un pequeño es su autobiografía, porque hay nenes chiquitos que no pueden poner en palabras lo que dibujaron. A lo mejor nos hacen una rayita y para él significa que es su papá, o es la mamá, o es la abuelita, o es un perrito. Entonces también es importante a la hora de que los pequeños gráficas preguntarles qué han dibujado. Y es muy bueno que la docente pueda colocarlo al lado del dibujito. Yo sé que a veces mis colegas están con salas superpobladas, con niños con muchísimas problemáticas, pero bueno, en la medida que se pueda hacer una enseñanza personalizada, tratar de el relato incorporarlo. ¿Este libro lo compro? Perdón, ¿lo puedo adquirir en algún lado? Sí, por el momento lo podemos adquirir en una sola librería porque dictar sale muy caro en la calle Avenida España 1927 de Ciudad.
Se llama Mi Librería. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted aquí ha puesto figura humana con, por ejemplo, dibujo, figura humana con cabellera. No puedo mostrar todo porque se hace muy difícil en la tele. Indicaría vitalidad, virilidad, dice usted. Sí. Figura humana con anteojos. Es conveniente observar si el niño que dibuja usa anteojos. Si es así, es índice que la persona se está identificando a sí misma, expresa curiosidad de tipo sexual. Figura humana con sombrero. Indicaría depresión, deseo de prestigio social, sentimiento de impotencia. Mira, muchas veces dibujé con sombrero. Bueno, a ver, esto, Marcelo, permítame decirle que esto indicaría, hablamos en potencial. No siempre a ver, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer un seguimiento de los dibujos de esa criatura. El cuello corto indicaría mal humor, por ejemplo. Claro, a ver, esto no es taxativamente así. Dentro de grafología, esto es lo que indicaría. Pero para yo tener un diagnóstico acertado, debo hacer un acompañamiento de esos dibujos en distintos momentos, en distintos días de la semana. Es el contexto de eso. Claro, tengo que recopilar distintos tipos de dibujos. ¿Por qué? Porque de repente una criatura me hace un dibujo negro y lo raja. Entonces yo, este chico ha sido abusado sexualmente. No, no es así. Porque a lo mejor ese día se enteró de que la mamá va a tener un bebé. Entonces está enojado con la vida, tiene bronca, está enojado. Rita, ¿cuáles serían algunos elementos o tips a tener en cuenta a la hora de la docente recibir un dibujo? Como para empezar a prestar atención. Digo, un niño hace un dibujo y la docente dice, epa, en este dibujo hay algo llamativo. ¿Qué tips hay que tener en cuenta en un dibujo para darse cuenta que algo está pasando? Y bueno, sí, cuando ya hacen tipos de dibujos falocéntricos, que muchas veces hacen ¿Puede tener relación con boquitas. alguna figura sexual, por ejemplo? Sí, claro. Como este que vimos aquí. Claro, por ejemplo, una nenita. el de Ariadna, ¿cómo usted se da cuenta? Bueno, yo ahí en el relato ella me decía que no hacía manos para que no le hicieran sangre, porque había sido abusada esta criatura. Entonces, si ustedes observan el dibujo, no tiene manitos. Abusa que le pegaban. O abuso sexual a los Abuso sexual, literalmente. ¿Cómo relaciona la mano? ¿Por qué dice usted? No, ella hace un dibujo y usted si lo observa, hay personas alrededor que no tienen manos, entonces ella los dibuja sin manos para que no le, no le produzcan más daño, ¿sí? Entonces, bueno, se hizo un seguimiento con, ¿no es cierto?, con personas idóneas, porque también acá entran a trabajar, ¿no es cierto?, psicólogos, asistentes sociales, pediatras, personas, ahí tenemos el dibujo en cámara. Que todo ese grupo, ¿no es cierto?, trabajando mancomunadamente, bueno, se llega a un diagnóstico y tratar de que sea lo más asertivo posible, lo más... Rita, usted dice, perdóneme que es tan interesante, lo que pasa es que es muy interesante y además tan importante. Dos cosas. Primero, la importancia de este libro, o al menos de tener algunos puntos claros para poder iniciar una investigación. Sí. Después vemos si es sí o si es no. Claro. Usted pone chimenea, con mucho humo, gran tensión interna en la casa. Sí. Humo desviado hacia un lado u otro, no vertical, permeabilidad a las presiones ambientales. Pero pone flores, presencia de flores, seducción, exceso, defensa maníaca. Acá está eso. Frutos, presencia, procreación, productividad, rendimiento, atributos femeninos. Esto siempre hablamos en potencial, indicaría, ¿no es cierto? Sí. Bueno, realmente este libro es bastante didáctico, es para toda la población, porque siempre hay una criatura en una familia, en un hogar, siempre está. Lo que yo quiero resaltar de este libro es lo más importante, es que el dibujo es la autobiografía del niño. Y un niño que ha sido abusado sexualmente pasa por estadios. Uno de los primeros que pasa es por el secreto. Esta persona, que el abusador es muy seductor, lo complace, lo conquista, sabe cuáles son los gustos de la futura víctima, entonces de repente lo abusa, ¿no es cierto? Que puede ser con acceso carnal o no. Este chiquito va a presentar conductas extrañas, conductas de irritabilidad, porque está pasando por una etapa que se denomina el secreto. ¿Por qué? Porque el abusador le dijo, no lo comentes a mamá, no lo comentes a papá, no lo comentes
va a creer. Un chiquito amenazado. Un chiquito amenazado y son menores, o sea, las víctimas buscan niños menores, débiles, o sea, el pederasta generalmente no tiene una buena relación con sus pares, entonces busca algo más débil para ejercer poder, porque eso le produce placer. Rita, se me va el noticiero, mil disculpas, Gonzalo. Antes que nada, agregar que le quiero preguntar por la ley de educación. Quedé pensando en algo, en estas épocas de tanta violencia, tanto abuso, usted decía hacerle hacer dibujos en distintos momentos. Si usted ve a un chico en clase que está disperso, que está distraído, que no presta atención, que está compungido, en vez de retarlo, ¿le hace hacer un dibujo para ver qué es lo que le está sucediendo en ese momento, por ejemplo? Sí, por sería supuesto. una buena... Pero por supuesto, una buena claro que práctica, sí, o sea, si uno hace una enseñanza personalizada y veo que esta criatura, que siempre estaba bien y de repente está disperso, irritable, es porque algo le está pasando, no necesariamente un abuso sexual. Hacerle ver esto a muchísimas maestras también, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, en vez de retarlo, llamarle la atención. Mire, yo gracias a Dios administro un grupo de 3.500 seguidoras, tengo, nivel inicial Mendoza, y la verdad... ¿En Facebook? En Face, sí, en Face. También tengo una página que se llama Emociones Dibujadas, donde suelo subir fotos y me llegan inmensísimas cantidades de dibujos para yo poder ayudar. Pero esto no es para alarmar, esto es como recién decía Marcelo, una lucecita amarilla, ¿qué me indicaría? No es taxativamente, claro, porque reitero, puede ser que a ese niño se le rompió su juguete preferido, entonces viene enojado al jardín, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La primera conducta, Rita, y breve, porque le voy a dar un minutito más, pues se lo va el tiempo, pero voy a hacer una noticia de 5 horas, porque está interesantísimo. Las primeras 3 conductas que nos pueden alertar a los papás de una situación de violencia, sea sexual o cualquier tipo de violencia. Bueno, de repente que si él es habitué de ir a un lugar que siempre iba contento, feliz y de repente no quiere ir más, llora. Y no es por capricho, es porque algo le está pasando a la criatura. Eso. Por ejemplo, yo tenía un caso, una chiquita que cuando era la hora de irse a su casa, se aferraba fuertemente a mí y me suplicaba que la llevara a mi casa. No quería ir a su casa. Entonces yo ahí dije, acá algo está pasando. Algo pasa en la casa de esta niña. Y pasaba. ¿Sí? Cuando se orinan, Bueno, también puede ser cuando, claro, no controla el esfínter y antes lo hacía y de repente ahora no. ¿Sí? Se aíslan, sollozan, dejan de comer, también pueden tener lesiones en el cuerpo, en el cuero cabelludo. O sea, hay muchos indicios que tendrían que ser como lucecitas amarillas que me estarían indicando. algo, sí, sí. Ley de educación. Sí, Ley de Educación Sexual 26.150, es y Ley de Educación Sexual Integral, es obligatoria, se debe dar en todas las escuelas y en todos los niveles. ¿Sabe por qué no pasa, Marcelo? Porque muchas docentes no están preparadas, entonces no quieren cometer iatrogenia. Y el hecho de hablar de educación o de hablar propiamente dicha la sexualidad nos confronta con nuestra propia sexualidad, ¿sí? Entonces, si no hemos tenido una sexosofía, una historia de vida sexual favorable, buena, entonces no podemos transmitir. Claro, primero tengo que resolver mis conflictos internos para poder transmitir un mensaje positivo de la sexualidad, ¿sí? Entonces, bueno, se trata de dar sin querer, sí se da, o sea, no se planificará, pero se da porque... Pero a medias. A ver, le tenemos que enseñar a los chiquitos a decir vulva, pene, hablar las cosas por su nombre, intimidad, respetar al niño, no subestimarlos, porque si yo estoy hablando de intimidad, cuando el chiquito está en el cuarto, bueno, a ver, decir, mamá va a entrar, permiso, respetarlo también a él, porque los adultos también tenemos que educar con el ejemplo. Perfecto. Rita, ha sido muy gentil. No, de invitarla nada. nuevamente ¿Cómo a no? otros programas porque es interesante. Muy bien, un placer. La felicito por su trabajo. Muchas gracias. Tengo que ir rápidamente a lo que ofrece Capital en materia cultural y luego tengo una pausa y ya nos tenemos que ir. 21:45, vamos. Ciudad de Mendoza.gov.algo